Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les voy a enseñar cómo tejer a crochet o con ganchillo estos pantaloncitos. Los hice para que haga conjunto con la chaquetita que ya les mostré. Muchas de ustedes me comentaron y me pidieron de que hiciera el pantaloncito para que haga conjunto con la chaquetita. Así es que aquí está y espero que les guste. Ahora, este pantaloncito, al igual que la chaquetita, es para bebés de 6 a 9 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño. Aquí abajo en la caja de información les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeño desde más o menos 0 a 3 meses hasta 24 meses. Así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, comencemos con el paso a paso de estos lindos pantaloncitos para bebés de 6 a 9 meses. Pero antes no olviden suscribirse, activar la campanilla de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y si les gustó este paso a paso, por favor déjenme su like. Gracias por su apoyo siempre. Ok, para tejer estos pantaloncitos voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros y esta es la marca de lana que estoy usando. Se llama Super Soft Baby Double Knit James C. Brett. Ahora el color principal va a ser el color rosa y para hacer la cintura y la parte de abajo del pantaloncito voy a usar este color blanco de la misma marca. Pues bueno, para empezar tengo un total de 84 cadenas. Sin estirar ni nada, me está midiendo aproximadamente 42 centímetros, que son más o menos 16.5 pulgadas. Ahora, si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien, continúen con el siguiente paso. Bueno, aquí para continuar lo primero que vamos a hacer es unirnos con la primera cadena. Como les digo, tengo 84 cadenas. Así es que vamos a hacer esto para que la cadena no nos quede torcida y voy a meter el gancho en la primera cadena. Ahí. Ahora vamos a hacer un punto deslizado. Y ahí está. Ahora para iniciar voy a hacer una cadena. Voy a cargar el gancho y en este mismo punto, aquí, metiendo el gancho por la última cadena y por la primera cadena aquí, voy a hacer un medio punto alto. Ahora, medio punto alto en la siguiente cadena, medio punto alto en la siguiente cadena y así voy a continuar por todo alrededor de esta primera vuelta haciendo medios puntos altos en cada una de las cadenas. Así es que continúen así por todo alrededor. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta. Tengo un total de 84 medios puntos altos. Ahora para terminar nos vamos a ir encima del primer medio punto alto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así terminamos esta primera vuelta. Ahora, para la segunda vuelta vamos a hacer una cadena. En esta vuelta vamos a trabajar medios puntos altos, enredarse por frente, por detrás, por frente, por detrás, por todo alrededor. Así es que aquí, miren, para empezar, en este primer medio punto alto, que es el mismo donde nos unimos ahí, vamos a hacer un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. Medio punto alto, enredarse por frente. Y medio punto alto, enredarse por detrás. Ahí está, así es como vamos a trabajar esta segunda vuelta. Así es que continúen y nos vemos aquí al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta. En esta vuelta hemos hecho medios puntos altos, enredarse por frente, por detrás, por frente, por detrás. Tengo un total de 84 puntos. Ahora para terminar esta vuelta nos vamos a ir encima del primer medio punto alto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 3, 4 y 5, esto es lo que vamos a hacer. Van a hacer una cadena. Y aquí para iniciar siempre vamos a hacer este primer medio punto alto, enredarse por frente. Luego un medio punto alto, enredarse por detrás. Medio punto alto, enredarse por frente. Medio punto alto, enredarse por detrás. Y así vamos a continuar hasta terminar esta tercera vuelta. Para terminar se van a ir aquí encima del primer medio punto alto, van a hacer un punto deslizado, luego van a hacer una cadena y para la cuarta vuelta van a repetir lo mismo que acabamos de hacer aquí en esta tercera vuelta. Así van a hacer estas siguientes 3 vueltas. Bueno, continúen, terminemos de hacer estas 5 vueltas, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estas 5 vueltas de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Aquí al final nada más vine al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya la cintura está terminada. Así es como nos ha quedado. Ahora lo que vamos a hacer, miren, aquí acabamos de terminar, le vamos a dar vuelta así. Este es el inicio de cadena, así es que nos vamos a ir aquí en este espacio en medio entre el primer
punto y el segundo, miren aquí. Ahí vamos a meter el gancho, voy a usar el mismo gancho, pero voy a cambiar aquí de color de hilo, voy a usar este color rosa. Ahora, aquí miren, lo que voy a hacer es, voy a hacer una cadena y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto bajo, una cadena. Ahora miren, me voy a saltar este siguiente espacio y en el que sigue, que es este, voy a hacer una conchita. Cada conchita va a consistir de 4 puntos altos. Ahí está la conchita, vamos a hacer una cadena, me salto un espacio y en el siguiente voy a hacer punto bajo cadena. Me salto un espacio y en el siguiente otra conchita. Ahora estas conchitas y los puntos bajos, como pueden ver, los estamos trabajando en medio de los medios puntos altos. Miren, en los espacios que hay en medio entre punto y punto. Allí es donde vamos a estar haciendo las conchitas y los puntos bajos. Ahora, cadena, me salto un espacio y en el siguiente voy a hacer punto bajo cadena, me salto un espacio y en el siguiente una conchita. Y eso es todo lo que voy a hacer por toda esta vuelta. Ahora, esta va a ser la primera vuelta ya que hemos cambiado de color de hilo y vamos a comenzar con el punto aquí. Así es que así es como voy a continuar. Continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta, hasta aquí tengo un total de 21 conchitas. Para terminar esta vuelta aquí al final no voy a hacer cadena, nada más voy a ir a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos. Y así terminamos esta primera vuelta con un total de 21 conchitas. Ahora para la segunda vuelta vamos a girar. En esta vuelta, miren, tenemos la primera conchita, tenemos 4 puntos altos. En el primer punto alto hacemos un punto deslizado en realce. 3 cadenas, un punto alto en realce por frente, una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Ahí está. Ahora tenemos la siguiente conchita, hacemos 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Y ahí está, esto es todo lo que vamos a hacer para esta segunda vuelta. 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Continúen así por toda esta segunda vuelta y nos vemos al final. Estoy al final de esta segunda vuelta donde hemos hecho puntos altos en realce por frente. Para terminar esta vuelta van a irse aquí en la tercera cadena al inicio y se van a unir con un punto deslizado. Y aquí está la segunda vuelta. Ahora para la vuelta número 3 vamos a girar. En esta vuelta lo que vamos a hacer, miren, aquí en este espacio en medio, miren, entre la última y la primera conchita, aquí en este espacio, hacemos un punto bajo, cadena, y en cada uno de los espacios de cadena, adentro de cada conchita, hacemos una conchita. Aquí vamos a estar repitiendo lo mismo que hicimos en la primera vuelta. Este punto consiste de repetir 2 vueltas. Ahí está la conchita, hacemos una cadena, en medio de las conchitas aquí hacemos punto bajo cadena y de nuevo adentro del siguiente espacio de cadena hacemos otra conchita. Ahí están 4 puntos altos, cadena, en medio de las conchitas, punto bajo cadena y de nuevo adentro del siguiente espacio de cadena otra conchita. Y ahí está, esto es todo lo que vamos a hacer para esta tercera vuelta. Continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta tercera vuelta donde hemos hecho la vuelta de las conchitas. Aquí al final está la última, esta es la número 21. Aquí no voy a hacer cadena, recuerden que al final no hacemos cadena, nada más nos vamos aquí al inicio donde está el punto bajo y nos unimos con un punto deslizado y así terminamos esta tercera vuelta. Ahora de aquí en adelante estas son las 2 vueltas que vamos a repetir, la vuelta de conchitas que es la que acabamos de terminar y la vuelta de los puntos en realce. Así es que aquí para la vuelta número 4 nos toca repetir la vuelta de los puntos en realce, así es que ya saben, nada más van a girar y luego aquí tenemos la primer conchita. En el primer punto alto, que es este, hacemos un punto deslizado en realce, luego hacemos 3 cadenas y un punto alto en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Ahora está la segunda conchita, vamos a hacer 2 puntos altos en realce por frente, una cadena, 2 puntos altos en realce por frente.
Y ahí está, así es como vamos a trabajar esta vuelta número 4. Cuando terminen esta vuelta se van a ir aquí, miren, en la tercera cadena se van a unir con un punto deslizado, luego van a girar y van a repetir la vuelta de las conchitas. En el espacio que queda aquí entre la última y la primera conchita hacen un punto bajo y luego en cada espacio de cadena hacen sus conchitas. Es lo mismo que acabamos de hacer en esta vuelta número 3. Bueno, así es como ustedes van a continuar repitiendo estas dos vueltas. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer exactamente, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer esta parte. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es vamos a dividir las piernitas. Miren, hice un total de 17 vueltas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. La última vuelta que hice es la vuelta de las conchitas. Me está midiendo esta parte desde acá de la cintura hasta el final de la última vuelta aquí. Está midiendo aproximadamente 19.5 centímetros, que son más o menos 7.75 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer aquí es, miren, vamos a dividir las piernitas. Si recuerdan, tenemos un total de 21 conchitas por todo alrededor. Ahora miren, para dividir las piernitas, aquí en la parte de atrás, aquí es donde hemos estado terminando, vamos a marcar la última y la primer conchita. Estas dos conchitas aquí vamos a poner un marcador de punto. Luego vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conchitas. Estas 9 conchitas van a ser para las piernitas. Vamos a marcar una conchita aquí en el frente. Miren, ahí está. Mis marcadores los tengo en los puntos bajos que están aquí a cada lado de la conchita esta del centro. Ahora, para este lado tengo también 9 conchitas y va a ser la otra piernita. Y así es como vamos a dividir. Así es que primero vamos a dividir aquí y luego vamos a hacer esta piernita. Bueno, miren, para dividir aquí, como la vuelta que sigue para mí es la vuelta de los puntos en realce, aquí nada más me uní el inicio para terminar la vuelta número 17, así es que ahora voy a girar y voy a continuar con el mismo punto. Miren, tengo la primer conchita aquí, voy a hacer un punto deslizado en realce, 3 cadenas y aquí voy a hacer estos 3 puntos altos en realce por frente. No voy a hacer cadena de separación, nada más voy a hacer estos puntos en realce. Ahí está, miren. Ahora voy a hacer 2 cadenas, me voy a saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conchitas para esta piernita y en el punto bajo que está antes de la conchita del centro, que es esta, vamos a hacer un punto alto. Y ahí está. Ahora miren, tengo el punto bajo y tengo el primer punto alto de esta conchita. En este espacio aquí voy a agregar un punto alto. Y ahora tengo la conchita, voy a hacer 4 puntos altos en realce por frente. Ahí está. En medio, entre el punto bajo y la conchita, en este espacio de cadena voy a hacer un punto alto y un punto alto encima de este punto bajo. Ahora aquí en esta parte del frente tengo 8 puntos altos, 2, 4, 6, 8. Ahora para dividir la segunda piernita hacemos 2 cadenas, vamos a girar, nos saltamos estos 9 conchitas y en la conchita que tenemos aquí marcada, que es la segunda de la parte de atrás, vamos a hacer estos 4 puntos altos en realce por frente. Ahora, para terminar aquí, me voy a ir aquí en la tercera cadena y me voy a unir con un punto deslizado. Ahí. Y miren, esta parte, así es como nos ha quedado. Aquí en la parte del frente, miren, este es el lado del frente porque nada más tengo una conchita. Tengo 8 puntos altos, 2, 4, 6, 8, porque en la parte de atrás tenemos 8 puntos altos, 2, 4, 6, 8. Y así cuando ustedes cierren esta parte van a tener el mismo número de puntos para cerrar. Y así es como dividimos aquí las piernitas. Ahora miren, vamos a cortar el hilo y luego vamos a irnos aquí la parte de atrás. Aquí es donde hemos estado terminando cada vuelta. Así es que nos vamos a ir aquí. Aquí voy a cortar el hilo.
voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y asegúrense de dejar este hilo algo largo para que cuando terminemos de hacer las piernitas ustedes van a coser aquí. No lo hagan ahora mismo, sino que después. Ahora miren, esta es la parte de atrás. Nos vamos a ir aquí en medio donde tenemos estas dos cadenas. Esta es la piernita del lado izquierdo. Así es que aquí vamos a meter el gancho. En esta vuelta me toca trabajar los puntos en realce, así es que mejor voy a irme así, de adentro hacia afuera, porque esta vuelta la trabajamos del lado revés hacia afuera. Así es que vamos a meter el gancho así, aquí donde tengo estas dos cadenas. Voy a jalar una lazada. Voy a dejar aquí el hilo un poquito largo para poder coser. Si necesito más hilo, ya que este me quedó muy corto. Pero ustedes córtenlo este hilo más largo. Bueno, ahí. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. Y en este mismo espacio aquí voy a hacer un punto alto, una cadena, 2 puntos altos. 1 y 2. Si ustedes le miden aquí a su bebita este pantaloncito y creen que necesita más espacio aquí para las piernitas, entonces lo que pueden hacer es agregar más cadenas y en lugar de hacer una conchita como voy a hacer aquí, hagan 2. Ahí ustedes van a ver cómo pueden ajustar mejor para la medida que ustedes están haciendo. Ahora miren, lo que voy a hacer es en este punto alto que está aquí, miren que es parte del que hicimos aquí para dividir las piernitas. Aquí voy a cargar el gancho, voy a meter el gancho, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho. Cargo el gancho, me voy a la primer conchita de las 9 que habíamos dejado aquí y en el primer punto alto hago un punto alto en realce por frente donde cierro estas 3 lazadas y ahí está, así no nos queda un hueco. Así es que asegúrense de hacer lo mismo. Ahora voy a continuar y hacer lo mismo en cada conchita. Un punto alto en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Luego lo mismo en cada una de las conchitas. Ya esta parte es lo mismo, siempre hacemos 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos, enredarse por frente y así van a continuar hasta llegar aquí a este otro lado. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Estoy por terminar esta primera vuelta. Aquí me hace falta este último punto alto, así es que vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí al inicio para que no nos quede este hueco. Así es que aquí miren, voy a cargar el gancho, voy a hacer mi punto en realce, pero no lo voy a cerrar. Aquí está el último punto alto de esta conchita. No lo cierro, dejo 2 lazadas. Ahora miren, aquí en medio, donde está este punto alto que es parte de los 8 de la parte de atrás, en este, miren, voy a cargar el gancho, meto el gancho, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Ahora voy a ir aquí donde están las 3 cadenas. Esta es la primera conchita que hice aquí en el centro y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta con un total de 10 conchitas. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ahora para la segunda vuelta vamos a girar de aquí en adelante. El punto sigue igual. Miren, en este espacio que está aquí hacemos un punto bajo. Ahora una cadena y en cada espacio de cadena de cada conchita hacemos una conchita de 4 puntos altos. Así, fácil, vamos a continuar. Cadena en medio de las conchitas, punto bajo, cadena y de nuevo conchita. Bueno, continúen así hasta tener las 10 conchitas. La última conchita va a ser aquí en este espacio de cadena, en medio de estos 2 puntos altos. Miren que agregamos cuando hicimos la primera vuelta. Y luego vamos a terminar ya la segunda vuelta y luego vamos a continuar con el resto. Pero bueno, continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta, tengo la última conchita, tengo 10 conchitas hasta aquí. Ahora, aquí para terminar, recuerden que yo no hago cadena, sino que solo voy encima del primer punto bajo y nos unimos con un punto deslizado. Y así termino esta segunda vuelta con un total de 10 conchitas. De aquí en adelante el punto es igual, nada cambia. Así es que para la vuelta número 3 vamos a girar, no hacemos cadena ni nada, solo giramos. Y aquí está la primer conchita, en el primer punto alto hacemos un punto deslizado en realce,
3 cadenas, punto alto, enredarse por frente, cadena, 2 puntos altos, enredarse por frente. Luego lo mismo en la siguiente conchita, 2 puntos altos, enredarse por frente, cadena, 2 puntos altos, enredarse por frente. Así van a continuar para el resto de esta piernita. No estoy segura cuántas vueltas vamos a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nos vemos al final de esta vuelta. Recuerden, esta parte aquí de las piernitas es igual como trabajamos aquí la parte de en medio. Nos vemos entonces al final de esa vuelta. Ok, estoy por terminar aquí la piernita. Miren, he hecho un total de 16 vueltas. Desde aquí donde dividimos las piernitas tengo 16 vueltas. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. La última vuelta es la vuelta de los puntos enredarse. Y me está midiendo desde aquí donde dividimos hasta la última vuelta. Está midiendo aproximadamente 15.5 centímetros, que son más o menos 6 pulgadas. Ahora, yo voy a dejar el pantaloncito corto para darle otro diseño, pero si ustedes quieren hacerlo más largo y dejarlo más tradicional, donde se hace más largo y en la parte de abajo se hace más o menos así, unos puntos enredarse, lo pueden hacer, no pasa nada. Ustedes ahí pueden hacerlo, ya que aquí lo único que tienen que hacer es agregar más vueltas hasta que más o menos mida desde aquí hasta aquí, más o menos 23 centímetros. Yo lo voy a dejar así para darle otro estilo al pantaloncito, porque aquí lo que voy a hacer es un revuelo. Así es que miren, si quieren hacer eso, esto es lo que vamos a hacer. Aquí la última vuelta que hice fue la vuelta de los puntos enredarse, así es que giré y estoy justamente aquí. Miren, aquí voy a hacer 3 puntos deslizados. 1, 2, 3. Aquí voy a hacer una cadena y en este mismo espacio voy a hacer un punto bajo, cadena. Luego aquí, miren, en este espacio que está en medio de estas dos conchitas, vamos a hacer un abanico. Voy a hacer punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena. En total voy a hacer 5 puntos altos separados de una cadena. Y ahí está, este es el último punto alto. Miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ahora voy a hacer una cadena y en este espacio de cadena de esta conchita voy a hacer un punto bajo. Y miren, así es como vamos a hacer estos abanicos. Otra vez más voy a hacer una cadena y en este espacio en medio de las conchitas vamos a hacer 5 puntos altos separados de una cadena. Ahí están 2, 3, 4, 5, una cadena, y miren, ahí están 2, 4, 5 y una cadena de separación. Luego aquí en el espacio de cadena hago punto bajo, cadena y de nuevo repito el abanico en medio. Ups, aquí me olvidé, cadena. Y así voy a continuar hasta hacer los abanicos. Y miren, así es como se mira. Bueno, continúen así por todo alrededor. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy por terminar esta vuelta de abanicos. Tengo un total de 10 abanicos. Ahora aquí para terminar me voy a ir encima del primer punto bajo y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora ya corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada y esta vuelta ya está terminada, la vuelta número 17. Y miren, así es como nos han quedado estos abanicos. Ahora lo que voy a hacer es, miren, aquí lo que voy a hacer es en este espacio de cadena que está antes del abanico, este primero, voy a meter el gancho, o más bien lo voy a meter así de adentro hacia afuera. Me gusta más cómo se miran estas cadenas de adentro hacia afuera. Así es que voy a meter el gancho aquí. Miren, voy a jalar una lazada. Voy a usar este color blanco. Ahora aquí voy a hacer 3 cadenas en medio. Aquí de estos 2 puntos altos voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas en medio de los siguientes 2, punto bajo, 3 cadenas en medio de los siguientes 2, punto bajo, 3 cadenas en medio de los siguientes 2, punto bajo, 3 cadenas. Y aquí miren dónde está el último espacio de cadena después del último punto alto. Voy a hacer un punto bajo y así es como se miran. Miren,
Ahí está. Así es que en cada espacio de cadena de estos puntos altos aquí vamos a hacer un punto bajo y luego 3 cadenas. Así es que ahora miren, para irnos al siguiente abanico voy a hacer un punto bajo aquí en el primer espacio de cadena de este siguiente abanico. Ahí está. Voy a hacer 3 cadenas, punto bajo en el espacio de cadena, 3 cadenas, punto bajo en el espacio de cadena, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas y punto bajo en el último espacio de cadena. Luego me salto al primer espacio de cadena del tercer abanico y repito lo mismo, 3 cadenas, punto bajo. Y ahí está, esto es todo lo que vamos a hacer. Miren, por el lado revés se mira así, pero por el lado derecho, miren qué lindo se miran estos abanicos. Y bueno, eso es todo lo que vamos a hacer, así es que continúen, terminemos de hacer esta última vuelta y luego vamos a hacer la otra piernita. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer esta última vuelta, la vuelta número 18. En esta vuelta hemos hecho esta vuelta de cadenas y así terminamos de esta parte. Miren, aquí al final nada más vine al inicio con un punto deslizado, aquí donde hice las 3 cadenas. Y corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y así terminamos ya esta última vuelta, la vuelta número 18. Y miren, así es como se mira el pantaloncito de la parte de abajo. Es algo diferente, pero ya les dije, si quieren hacerlo largo y terminar de diferente forma como aquí en esta parte, lo pueden hacer. Nada más continúen y hagan hasta que la piernita les mida más o menos unos 23 centímetros, que es el tamaño para este tamaño que estamos haciendo, de 6 a 9 meses. Pero si ustedes tienen a su bebita, ustedes pueden medir también y hacerlo más largo. Ahí va a depender de ustedes. Fácilmente se puede hacer también donde lo hacen de esa manera. Yo así lo voy a dejar y me encantan. Miren, están muy graciosos estos pantaloncitos. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos a este lado, lo vamos a hacer aquí. Así es que les voy a ayudar aquí. Vamos a iniciar esta vuelta. Miren, esta es la parte de atrás. Así es que ya hicimos esta piernita, así es que nos vamos a ir aquí a este lado. Así es que para iniciar este lado lo mismo. Nos vamos a ir aquí en medio. Aquí, miren, así es que con el mismo gancho y la lana rosa, aquí vamos a jalar una lazada. Y vamos a hacer 3 cadenas. Aquí hicimos una conchita en esta primera vuelta. Hicimos 3 cadenas, punto alto, cadena, 2 puntos altos. Recuerden que esta primera vuelta se trabaja de adentro hacia afuera porque la estamos trabajando del lado revés. Bueno, aquí miren, tenemos este punto alto de la parte de atrás. No, déjenme ver. Sí, la parte de atrás, porque en la parte de atrás teníamos 2 conchitas. Este es el lado del frente, teníamos una conchita nada más. Así es que aquí, para que no quede un hueco, vamos a cargar el gancho. Meto el gancho aquí, miren donde está este punto alto. Quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho. Cargo el gancho, me voy a la primer conchita de las 9 que habíamos dejado aquí y en el primer punto alto hago un punto alto enredarse por frente donde cierro estas 3 lazadas. Y ahí está, así no nos queda un hueco. Vamos a hacerla por ahí. Sí, ahí está. Ahora vamos a hacer punto alto, enredarse por frente, cadena, 2 puntos altos, enredarse por frente. Y esta parte es lo mismo, ustedes van a hacer 2 puntos altos, enredarse por frente, cadena, 2 puntos altos, enredarse por frente y así hasta llegar aquí al final de esta primera vuelta de esta segunda piernita. Continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta de la segunda piernita. Aquí está mi última conchita. Hice los 4 puntos altos en realce. Ahora aquí, miren, en este último punto alto vamos a cargar el gancho. Metemos el gancho, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho y me voy a ir aquí, miren, en la tercera cadena me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta para la segunda piernita. Ahora de aquí en adelante es lo mismo, van a girar y en este primer espacio aquí van a hacer un punto bajo, cadena, y luego en cada uno de los espacios de cadenas van a hacer sus conchitas
cadena y luego punto bajo en medio de las conchitas, cadena y de nuevo una conchita. Y eso es todo. Así van a continuar ustedes hasta completar esta piernita. Recuerden de que esta piernita aquí hicimos un total de 16 vueltas. Luego hicimos estas últimas 2 vueltas donde le agregamos este revuelo. Bueno, ahí está. Eso es lo que vamos a hacer. A continuación vamos a terminar esta piernita. Luego vamos a coser cualquier espacio que queda aquí. Miren este hueco que está aquí con este hilo que les dije, que ojalá que ustedes lo hayan dejado un poco más largo que yo. Vamos a unir aquí los dos lados y cerrar. Y eso es todo lo que vamos a hacer. Así es que continúen. Luego vengo y les muestro ya el pantaloncito terminado. Nos vemos entonces. Terminé de hacer la segunda piernita. Aquí nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Así es que nada más me toca esconder los hilos. Y miren, así es como me ha quedado la piernita. La hice exactamente igual como hice este lado. Y a este lado ya escondí mis hilos. Y bueno, ahí está. También ya les di la opción de cómo hacer la piernita más larga. Lo que pueden hacer, ya saben, es continuar de igual manera hasta que la piernita aquí les mida más o menos unos 23-24 centímetros. Y luego terminar de esta manera, o también pueden hacer medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Aquí solamente se aseguran de que la última vuelta sea la vuelta de los puntos enredarse y luego hacen exactamente lo mismo que hicimos aquí en la manguita del suétercito. Miren, nada más son medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Así es que pueden terminar de esa manera, donde lo van a hacer más largo. Este estilo de pantaloncito es un pantaloncito corto, estilo capri, no sé cómo se dice en español, pero es un poco más corto. Y bueno, miren, aquí está. Este es el lado del frente. Aquí en el lado del frente nada más tenemos una conchita y en la parte de atrás hay dos para que sea un poco más ancho aquí en esta parte. Y bueno, aquí por la cintura nada más pasé un listón. Ustedes pueden hacer lo mismo. Y bueno, aquí está ya el pantaloncito para que haga conjunto con la chaquetita. Esta que está aquí ya les mostré en el canal. Si quieren ver este paso a paso, nada más presionen la ovejita que está justamente al lado del nombre de mi canal y los llevará donde están todos mis videos. Pues bueno, ahora les voy a dar las medidas. Miren, desde acá arriba de la cintura hasta el final de la última vuelta está midiendo aproximadamente 37 centímetros, que son más o menos 14.5 pulgadas. Desde la entrepierna hasta el final de la piernita está midiendo aproximadamente 17.5 centímetros, que son más o menos 7 pulgadas. Desde la entrepierna hasta la cintura, esta parte aquí, está midiendo aproximadamente 19.5 centímetros, que son más o menos 7.5 pulgadas. Y aquí el ancho tiene aproximadamente 26.5 centímetros, que son más o menos 10.25 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este pantaloncito es para niñas de más o menos 6 a 9 meses, al igual que la chaquetita. La hice para que haga conjunto, ya que muchas de ustedes me comentaron pidiéndome de que hiciera el pantaloncito. Así es que aquí está. Fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeño, al igual que la chaquetita. Asegúrense de siempre ver en la caja de información. Ahí les dejo mucha información. La caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. Estén pendientes porque voy a hacer la capotita y los zapatitos. Van a ser exactamente igual porque los voy a hacer para el vestidito que ya les mostré, este que está aquí. Y como son del mismo tamaño, al igual que el vestidito, van a poder hacer los zapatitos también para que hagan conjunto con la chaquetita y el pantaloncito. Así es que estén pendientes de esos tutoriales. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Gracias por ver mis videos. Gracias por siempre dejar su comentario. Gracias por siempre darme su like. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Saludos.